Permítanme, como introducción al Evangelio del día de hoy, aclarar algunas cosas que me parecen a mí oportunas para entender el Evangelio. Lo primero, el mar, bueno, voy a leer la frase mejor, la última frase, que es propiamente una pregunta. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Quienes estaban en la barca con Jesús, sus apóstoles, quedan sobresaltados y se preguntan cómo es posible que Jesús tenga el poder de que el viento y el mar le obedezcan. Y entonces se preguntan, ¿quién es aquel hombre? Y ciertamente la pregunta es válida porque en el contexto de la Biblia, y de hecho la primera lectura, yo no quiero entrar tan en detalle, la primera lectura que viene del libro de Job dice propiamente quién sería el único que podría tener poder sobre el mar o hacer que el mar le obedeciera. Y es nada más que aquel que creó al mar. ¿Y quién creó al mar? El Señor. Y el libro de Job, en nuestra primera lectura, lo dice de una manera bien poética y bonita. Yo voy a leer algunas partes. Primero, son en dos partes del libro de Job, Dios le habla a Job, y esta es la primera parte, o la primera parte donde Dios se le dirige a Job, y está en el capítulo 38, podrían leerlo, es bien interesante. El Señor habló a Job desde las tormentas y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Es decir, Dios se está autodenominando la madre que parió el mar. De su seno, del seno de Dios, nace el mar. Es decir, el creador, de una manera figurada, es ciertamente poética, muestra Job que es Dios el creador del mar. Y sigue: yo hice de la niebla sus mantillas. Ahora el mar es un niño, es un bebé para Dios. Y la niebla que está en el mar son las mantillas del mar que Dios le da. Y de las nubes sus pañales. Sigue la figura materna e infantil del mar y cómo Dios es quien lo crea, y como un bebé lo adorna o lo mantiene. Yo le impuse los límites con puertas y cerrojos. Es decir, el límite del mar viene por el Señor, por Dios. Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Es decir, Dios es el que crea como una madre, pare como una madre el mar. Dios es el que le pone límites al mar, por tanto Dios tiene poder sobre el mar. Lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces esa pregunta del Evangelio, pues es una pregunta que tiene su respuesta en Dios. Es Dios el único al cual el mar, como un bebé, puede obedecer, como un infante, como un niño puede obedecer, porque es Dios, el Padre y Madre. Bueno, en la primera lectura es más que Padre, es Madre del mar. Es Dios quien no engendró, parió, esa es la palabra, yo no sé cuál es la otra, pues parió, de él nace el mar, o de ella, porque es figura materna. Y entonces la pregunta, aunque no se responde, todo judío la conocía, la respuesta la conocía, aunque la pregunta queda sin responderse, su respuesta era conocida. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que en la mentalidad judía bíblica, el mar también tiene o es el lugar en el cual las fuerzas opuestas a Dios se revelan o se manifiestan. El mar entonces y las aguas del mar son manifestación de todo aquello que está opuesto a Dios. Y de hecho en el libro del Génesis, al inicio, las aguas primordiales, así se le llama en teología, son
aquellas sobre las cuales el Espíritu de Dios aleteaba, ¿sí recuerdan? En las aguas. Entonces las aguas, por ser fuerzas que se oponen a Dios, son pues fuerzas caóticas que no tienen orden, y es la intervención divina y creadora de Dios la que hace que esas aguas caóticas que van en contra de Dios encuentren su orden, y la creación entonces se da basado en eso. Recuerdan en el Génesis, ¿no? Espero yo que lo recuerden. Si no, por favor lean el inicio del Génesis, en el cual se dice que sobre las aguas el Espíritu de Dios aleteaba o sobrevolaba, también es otra posible traducción. Entonces, esas aguas son primordialmente aguas que se oponen a Dios, y más que aguas, es todo aquello que se opone a Dios, y por tanto es solo la intervención de Dios la que puede hacer que eso que se opone a Él le obedezca. Lo tercero que hay que tener en cuenta es que la Iglesia Católica y la Iglesia siempre ha entendido esa barca en la cual va Jesús con sus apóstoles como la Iglesia. La Iglesia entonces es como una barca, y de hecho algunos entienden la iglesia física, el edificio, como una barca. Hoy no les voy a hablar, pero por ejemplo en liturgia algunos hablan de la iglesia como una barca, y todo está acomodado como si esto fuera una barca, con eso en mente, porque así se ve la Iglesia Católica, así se ve la iglesia a sí misma, una barca en la cual quien la comanda pues es el Señor. Es el Señor quien va comandando esa barca, y entonces la iglesia va al mundo en el cual, y entonces aquí viene toda la figura bellísima, o las figuras bellísimas que se encuentran en el Evangelio. La barca sale al mundo, y ese mundo es el mar, en el cual se ven fuerzas opuestas a Dios, en el cual se sienten fuerzas opuestas a Dios, en el cual esa iglesia se ve azotada por fuerzas muy grandes que están opuestas a Dios, en contra de Dios, y que pareciera que va a hundir la barca. Y en ocasiones ese parecer que va a hundir la barca llega a tal límite que las aguas se entran a la barca, como en el caso del Evangelio del día de hoy. Y entonces, ante eso, y esa es la imagen bellísima del Evangelio de hoy, ante eso es normal que ustedes y yo, simples humanos, débiles, pues sintamos miedo, como los apóstoles del día de hoy en el Evangelio. Sienten miedo. Y hay una imagen bien interesante, y es en esa barca el capitán durmiendo, como si nada le importara, bien dormidito. El dueño de la barca, aquel que dirige la barca, está en un profundo sueño. Me imagino yo, pues eso no dice la hora, pero seguramente una siesta bien agradable, y todo el mundo aterrorizado porque esas fuerzas opuestas pareciera que van a hundir la barca. Miren que la imagen es interesante porque más que indiferencia, lo que muestra es total confianza. Yo creo que esa es la mejor imagen, o imagen que deberíamos de cada quien, o con la que deberíamos cada quien quedarnos hoy. Está durmiendo no por indiferencia, sino por una confianza total. Él, como Dios, Él siendo Dios, sabe que esas fuerzas opuestas no podrán hacer nada. El dormir entonces refleja una confianza absoluta de Jesús en que la barca no se va a hundir, en que la tempestad no va a cumplir nada. Y por el otro lado, los apóstoles lo que manifiestan es una total falta de confianza, porque creen que la barca se va a hundir, y entonces atemorizados gritan. Pero el Señor nos da el ejemplo de la confianza total, y entonces el Evangelio de hoy nos invita precisamente a mirar al Señor como el modelo de confianza.
Evidentemente, Él siendo Dios la podía tener, porque Él siendo Dios sabía los límites del mar. Él siendo Dios sabía los límites que tienen las fuerzas opuestas a Dios. En cambio, los apóstoles, siendo hombres, pues no conocían en lo mínimo esos límites de esa fuerza, cosa que a veces nos pasa a nosotros. Entonces, yo los invito, ya para ir terminando, a que pensemos en eso, cómo muchas veces en las tempestades que existen en nuestra vida, en las tormentas que existen en nuestra vida, a lo mejor, o casi siempre, por no decir a lo mejor, sino que casi siempre, respondemos como los apóstoles del día de hoy en este evangelio, con temor. Con temor, y se nos olvida que en la iglesia, aunque no lo veamos, está el Señor. Aunque pareciera ausente y que no le interesa nada, está el Señor. Y entonces es otro ángulo del evangelio. Pareciera que cuando hay tormenta o momento tormentoso en la iglesia, el reconocer la presencia del Señor se hace más difícil. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de reconocer al Señor de manera mucho más fácil cuando todo está bien, cuando todo está en calma. Y ahí entonces todo está bien y soy... Bueno, yo hago así, es como todo está bien y estamos contentos y el Señor es lo siento y tal. Viene la tormenta y ahí no se siente nada. Y entonces está la tentación de decir es que no está conmigo, me abandonó, ¿dónde anda? Y ahí está, ahí está. El Señor durmiendo no es tanto que me abandonó, es el ser humano que no lo reconoce por la tormenta, porque le falta quizás confianza. Y entonces el ser humano entra en un terrible estado de pánico y de ansiedad, porque siente que la tormenta lo va a engullir, se lo va a tragar, pues, como un monstruo marino, se lo va a tragar y se siente que no hay para dónde coger. Y ahí está el Señor. Entonces quizá también sea una invitación a que si están ustedes en un momento tormentoso, si no están, no se preocupen que ya dentro de poco les llega. Entonces, yo soy bien positivo, ¿no? Pero bueno, esa es la vida del ser humano, pues. Si están en el momento de que ya tranquilos que dentro de poco les llega el momento tormentoso, entonces no se les olvide en ese momento tormentoso que el Señor está ahí, que aunque pareciera que no, ahí está. Y entonces quizá está la necesidad de correr a Él y despertarlo, que más que correr a Él y despertarlo es correr hacia nosotros mismos y despertarnos a nosotros mismos para reconocerlo, para reconocer al Señor que está con nosotros y que nunca, óigame bien, y con esto termino, nunca, porque Él lo prometió, nunca abandonará la barca, siempre estará con nosotros.